Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con el trabajo práctico número 5 de geometría analítica del plano y del espacio. Este, bien, vamos a indicar en este práctico hacer todos los ejercicios, excepto los ejercicios 6 y 14b. Vamos a comenzar con geometría analítica en el plano. Vamos a ver el ejercicio 3, nos dan 3 puntos, A, B y C en el plano, esos son los vértices de un triángulo. Y en el inciso A queremos hallar el coseno del ángulo determinado por la recta que contiene a A y a B y la recta que contiene a A y a C. Y como inciso B nos piden calcular la distancia del punto B a la recta L, donde la recta L va a ser aquella que va a contener a la mediana trazada desde el punto C. Antes vamos a recordar algunos conceptos. Se define el ángulo entre dos rectas L1 y L2 como el ángulo no obtuso alfa determinado por ellas. Notamos con alfa entonces a ese ángulo y ese ángulo va a estar entre 0 y pi sobre 2 entonces. Pero si nosotros tomamos de L1 y de L2 como vectores directores de L1 y L2 respectivamente, y vemos que beta es el ángulo comprendido entre ambos vectores, puede pasar que beta sea un ángulo agudo, ¿sí? Entonces, en ese caso, o sea, beta va a estar entre 0 y pi sobre 2, y el ángulo comprendido entre esas dos rectas va a coincidir con el ángulo comprendido entre esos dos vectores directores. Y tenemos la fórmula conocida que usábamos para calcular el coseno del ángulo comprendido entre dos vectores. Pero resulta que si el ángulo entre los directores nos queda un ángulo obtuso, ¿sí? Sabemos que el ángulo entre las rectas que definimos como alfa más ese ángulo beta obtuso son suplementarios, o sea, nos da, es igual a 180 grados esa suma. Entonces, alfa y beta son suplementarios, y cuando dos ángulos son suplementarios, el coseno de uno es menos el coseno del otro. Por lo tanto, tendríamos esta situación. O sea que el coseno de alfa termina siendo el valor absoluto del coseno de beta, donde beta es el ángulo comprendido entre los directores que elijamos. Por eso vamos a utilizar para calcular el ángulo entre dos rectas, el ángulo comprendido entre dos rectas, esta fórmula, o sea, el coseno de alfa igual a el producto escalar del director de L1 con el director de L2 en valor absoluto dividido el producto de sus módulos. También podríamos usar esta fórmula, o sea, hacemos lo mismo pero con el vector normal de cada una de esas rectas. Bien, además, si tenemos un punto de coordenadas x0 y 0 y tenemos una recta dada en forma implícita, como la que vemos acá, a x más bi más c igual a 0, para hallar la distancia del punto P0 a la recta L, lo que podemos hacer es tomar un punto, ¿sí? Por ejemplo, acá hay dos dibujitos. Podemos tomar un punto P, ¿sí? En la recta L y considerar al vector P0P, ¿sí? Y un vector normal de la recta. Entonces, la distancia de P0 a la recta L va a venir dada por la proyección, en realidad por el valor absoluto de la proyección del vector formado por los puntos P0P sobre el normal ese que elegimos de la recta. ¿Ven? Acá se ve que esta es la distancia de P0 a L. Si el punto lo ubicamos de este lado, al punto P de la recta, o si lo ubicamos del otro lado, la proyección ortogonal del vector P0P sobre el normal, ¿sí? Acá vemos que es la longitud de este segmento pintado en rosa, ¿no es cierto? Bien, entonces, usando la definición de proyección, podemos deducir que la distancia de P0 a L, que va a ser el valor absoluto de la proyección del vector P0P
sobre el normal de la recta, nos queda, lo pueden ver en el apunte teórico, que nos queda este cociente, o sea, el valor absoluto de a por x0 más b por y0 más c, donde x0 y 0 eran las coordenadas del punto, ¿sí? Y el a, b, c eran estos valores, ¿sí? Donde la recta estaba dada en forma implícita. O sea que la b sería el normal de la recta. Dividido la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, podríamos usar esta fórmula para calcular la distancia de un punto a una recta. También lo podemos hacer de otra forma, como lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 3, dados los puntos A, B y C, que son de coordenadas el A de 2, 1, el B menos 2, 3 y el C menos 10, menos 3. Acá los tengo dibujados, forman este ángulo. Queremos hallar en el inciso A el coseno del ángulo determinado por la recta que contiene a A y a B, que le llamé L1, y la recta que contiene a A y a C, que le llamé L2. Bien, entonces, para hallar ese ángulo entre las rectas, podemos usar un director de L1, un director de L2, y calcular entonces el coseno del ángulo comprendido entre esos vectores directores. Utilizando la fórmula coseno del ángulo igual a el valor absoluto del director de L1, director de L2, dividido los módulos el producto de los módulos de los vectores directores. Ahora, bueno, fíjense que si yo tomo, por ejemplo, como director de L1 el vector AB, ¿sí? Ese vector, el vector AB nos da menos 2, menos 2, menos 4, 3 menos 1 me queda 2, y el director de L2 que yo voy a elegir va a ser, por ejemplo, el vector AC. Podríamos haber elegido cualquier múltiplo, ¿sí? De este y de este. O sea, lo que tenemos es, en este caso, menos 10 menos 2 menos 12, menos 13 menos 1 menos 14. Entonces, al hacer los cálculos, ¿sí? Del coseno del ángulo, en realidad miremos en el gráfico que tenemos el vector AC, que sería lo hemos tomado como director de L2, y el vector AB como el director de L1. En este caso, si observamos el gráfico, alfa está formando un ángulo agudo. Nosotros también podríamos haber tomado, por ejemplo, como vectores directores, para poder hacer el coseno de ese ángulo, al director, podríamos haber tomado como director de L1 el vector BA. ¿Sí? Entonces, en este caso hubiéramos tenido, acá es 4 menos 2, ¿sí? Entonces, si observamos el gráfico, por ahí ponemos el director de L1, el director de L2, dejamos el mismo. Con estos dos vectores, también la fórmula nos va a dar lo mismo cuando calculemos el coseno de alfa, porque hicimos la salvedad del valor absoluto. Aunque en el gráfico, si miramos esta combinación de directores y la comparamos con esta, el ángulo entre estos dos directores va a ser un ángulo agudo. En cambio, el ángulo entre estos dos directores me va a dar el otro ángulo, ¿sí? Que es obtuso, ¿sí? Eso es lógico porque cuando uno mira dos ángulos, ¿sí? Si los ángulos son suplementarios, el coseno de uno es menos el coseno de otro. Pero nosotros no vamos a tener ese problema. ¿Por qué? Porque la fórmula ya vimos que tiene las barras de valor absoluto. Entonces, por ejemplo, eligiendo estos dos vectores directores para calcular el coseno del ángulo comprendido entre las dos rectas, bueno, eso haciendo los cálculos, si ustedes lo resuelven,
Pero bueno, con estos dos directores termina dando 1 sobre raíz de 17 y bueno, y ustedes tendrían que comprobar que si tomamos por ejemplo estos dos directores, también el coseno de alfa me va a dar 1 sobre raíz de 17. O sea que es indistinto ¿sí? qué vectores directores de esas rectas tomemos. También podríamos haber tomado vectores normales a las rectas ¿sí? y aplicar la misma fórmula. Así que bueno, eso háganlo ustedes como ejercicio, terminar los cálculos, pero quería hacerles esa observación. Bien, ahora en el inciso B nos piden calcular la distancia del punto B a la recta L. Esa recta contiene a la mediana desde C. Bien, entonces primero, el punto B ya lo tenemos, es el punto de coordenadas menos 2, 3. Y la recta L es esta recta. A ver, la recta dice que contiene a la mediana desde C. O sea que esa recta va a contener al punto C seguro. ¿Y a qué otro punto? Al punto medio entre A y B. Entonces, así se definen, ¿no? las medianas de los ángulos. Entonces, tendríamos que ver quién es este punto, el punto medio, ¿sí? Entonces, primero vamos a observar eso. El punto medio, ¿sí? De A y B sería, es el punto, le voy a llamar M, ¿sí? Y las componentes, las coordenadas de ese punto van a ser, estas son las coordenadas de A, estas son las coordenadas de B. Entonces lo que vamos a tener va a ser, la primera coordenada de M va a ser 2 más menos 2 sobre 2. Y después tenemos la segunda coordenada de M va a ser 1 más 3 dividido 2. Esto nos queda, en realidad el punto es el 0, 2. Y es el que vemos aquí. Entonces, lo que tendríamos que tener primero es la ecuación de la recta, ¿sí? Para poder hacer la distancia de B a la recta, necesitamos la ecuación de la recta. Esa recta es una recta que va a pasar por C y por M, o sea, vamos a hallamos entonces L, ¿sí? Tal que el punto C pertenezca a L y también el punto M. Bien, entonces, podemos hallar, vamos a ver forma paramétrica de la recta. Entonces, si queremos hallar la recta L, vamos a tomar una dirección de L, ¿sí? Para eso vamos a construir un vector director que podemos, ya que tenemos esos dos puntos, el vector que podemos considerar como director, podemos tomar el vector MC, donde MC sería, ya dijimos que M era 0,2 y C es menos 10, menos 13, así que tenemos que hacer la resta de extremo menos origen. Entonces tenemos menos 10, la primera componente del vector, y sería después, esta sería 13, menos 13, menos 2, menos 15. Bueno, podemos tomar como director de L o cualquier vector paralelo a este. Por ejemplo, vamos a tomar uno más con números menores, o sea, vamos a tomar, por ejemplo, si decimos que menos 5, esto es igual a menos 5 por, acá tenemos 2, 3. Así que, por ejemplo, un vector director de L podría ser el 2, 3, ¿sí? También podríamos haber tomado el menos 10, menos 15, pero bueno, eso para que vean que no es único el director que yo voy a tomar. O sea, puedo tomar cualquiera que sea paralelo a este. Bien, entonces L, ¿qué forma va a tener? Yo ya tengo un director paralelo a L y también tengo un punto por donde pasa, que puede ser el M o puede ser el C, que son los puntos que conozco. Bueno, vamos a elegir el punto M. Entonces tenemos XY
ponemos las coordenadas del punto 0, 2 y después las componentes del vector serían 2 multiplicado por un parámetro lambda, 3 multiplicado por lambda, donde lambda se va a mover en todos los reales. Y ahí ya tenemos la ecuación paramétrica de la recta. Y ahora sí, lo que vamos a ver es, vamos a calcular la distancia del punto B a esta recta. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, vamos a practicar dos formas de hacerlo. La primera, vamos a necesitar tener esta recta en forma implícita, ¿sí? Entonces, ya que estamos, vamos a practicar cómo pasar de una forma, paramétrica a forma implícita. Entonces, lo que se hace es despejar lambda, entonces nos queda lambda de las dos ecuaciones, entonces nos queda que x sobre 2 es igual a lambda, y después tenemos i menos 2 sobre 3 también va a ser igual a lambda, así que igualamos i menos 2 sobre 3 y nos termina quedando la ecuación, ¿sí? Si hacemos algunos cálculos, la ecuación implícita de la recta nos termina quedando 3x menos 2y más 4 igual a 0. Eso después chequéenlo que nos da eso. Bien, entonces ya tenemos el punto el punto B en cuestión y la recta L. Ya tenemos la forma implícita. Entonces hemos visto que acá lo escribí en general. Si yo tengo un punto de coordenadas x0 y 0, ¿sí? Y una recta dada en forma implícita, acá podemos ver el normal de la recta, ¿sí? Es el AB. Entonces la distancia de P0 a esa recta la podemos ver tomando un punto cualquiera de la recta, ¿sí? Y entonces trazando el vector. Por ejemplo, nosotros tenemos el punto B y vamos a hacer la distancia de B a la recta. Entonces, ese B hace las veces de este P0. Y el punto que yo tomaría en la recta para ver cómo funciona esta fórmula es, por ejemplo, el punto C. Entonces yo trazo desde el punto B al punto C, trazamos, por ejemplo, el vector BC. Entonces, si trazamos el vector BC, ¿sí? Y tomamos un normal de la recta, ¿sí? Ahí ya lo tengo medio dibujadito, ahí, el normal de la recta. Tomamos. Lo que tenemos es que la proyección ortogonal del vector BC sobre el normal de la recta, ¿sí? Nos da ese, el modo, o sea, sería la longitud de este segmento nos va a dar. Entonces, por eso estamos diciendo que la distancia del punto a la recta puede considerarse como el valor absoluto de la proyección, ¿sí? De un vector como este, que es el BC, sobre el normal de la recta. Entonces, esa sería la distancia. Bueno, entonces esa fórmula que está en la deducción, está en el apunte, ¿sí? Va a estar dada por el valor absoluto de A por x0 más b por y0 más c dividido, esto sería como el módulo del vector normal. Entonces directamente vamos a utilizar esa fórmula y vamos a decir que la distancia de B a L es igual a, fíjense que nuestro AB en este caso va a ser el normal de la recta. En este caso, ¿cuál es el normal de la recta? Es 3 menos 2. Y el punto B ya lo tenemos, es el menos 2, 3. Entonces lo que tenemos es, vamos a multiplicar 3 por menos 2, ¿sí? Según esta fórmula, más menos 2 por 3. Y aparte hay que sumarle c. ¿Quién es c? Este término de la ecuación implícita, más 4 entonces. Dividido la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Bien, ¿cuánto da eso? Bueno, si hacemos la cuenta da 8 sobre la raíz de 13. Bien, ahora quiero que veamos otra forma de hacer esto, que es por construcción, no con la fórmula, sino viendo, acá yo tengo, bueno, ya tengo preparado el triángulo, ¿sí?
Y lo que quiero ahora es ver otra forma de calcular la distancia. Por ejemplo, si yo tengo ahora la recta L, pero en forma paramétrica, yo puedo visualizar acá el director 2, 3 y el punto B menos 2, 3. Lo que se hace es buscar una recta perpendicular a L, ¿sí?, que contenga el punto B. Es decir, esa recta gráficamente estaría dada de esta forma. Sería esta, L'. Entonces, ¿cómo uno puede hallar una recta perpendicular a otra y que pase por un punto? Y que esta recta, como estamos en el plano, va a ser única. Bueno, nos fijamos. Si el director de la recta anterior, o sea, de la L, es 2, 3, podemos tomar como normal un perpendicular a L, ¿sí?, que ya hemos visto cómo tomamos a los perpendiculares. De L', o sea, el director de L' va a ser perpendicular al director de L. Entonces, podríamos tomar, por ejemplo, como director de L' el vector menos 3, 2. Comprobando, hacemos el producto escalar de DL con DL' y eso nos va a dar 0. Entonces comprobamos que realmente son perpendiculares los directores de ambas rectas. Bien, entonces ya tenemos un director de L. Podemos hallar L' porque sabemos que L' contiene al punto B, ¿sí?, así la buscamos. Entonces hacemos la forma paramétrica, sería, bueno, xy, después ponemos el punto, menos 2, 3, y después ponemos, bueno, acá va a ir menos 3 por lambda, porque son las componentes del director multiplicado por un cierto lambda. Vamos a ponerle mu para diferenciarlo. Y después tenemos esto, es la otra componente, por mu, donde mu se mueve en los reales. Ya tenemos entonces la forma paramétrica de la recta L. Vamos ahora a ver cómo sigue esta construcción. Bueno, fíjense que si yo, acá hay un punto que es la intersección, ¿sí? Podemos hacer la intersección de L con L'. ¿Cómo hacemos la intersección? ¿Cómo hallamos ese punto que yo le llamé M? Bien, lo que hacemos, bueno, acá en este caso las rectas están dadas, bueno, las dos en este caso las veo en forma implícita, no, perdón, en forma paramétrica. Entonces hacemos, igualamos 2 lambda con menos 2 menos 3 mu, 2 más 3 lambda igualamos a 3 más 2 mu. Bueno, y ahí nos quedó en realidad un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Este sistema podemos hacer, no lo voy a hacer completo, sino que les voy a decir más o menos cómo yo lo hice. Despejamos lambda, por ejemplo, de la primera y la reemplazamos en la segunda ecuación y obtenemos en ese caso que mu es igual a menos 8 sobre 13, menos 8 treceavos sería. Bueno, eso después chequenlo o háganlo a su manera, pero sale fácil. Y lo que tenemos que ahora, no es necesario despejar el lambda. Lo que sí vamos a tener que buscar es el punto, ¿sí?, de coordenadas x, y, que vamos a ver que si reemplazamos mu, en este caso, que es el que conocemos, en estas dos ecuaciones, vamos a obtener ese punto que estamos buscando. Entonces hacemos menos 2, menos 3 por menos 8 sobre 13, y ahí, bueno, hacemos el cálculo me da menos 2 treceavos, y lo mismo hacemos con y, hacemos 3 más 2 por menos 2 sobre 3, menos 8 sobre 13, el cálculo me dio 23 sobre 13. Así que ya tenemos las coordenadas del punto M, menos 2 sobre 13, 23 treceavos. Bueno, ¿y qué falta ahora? Ya tenemos el punto B, ya tenemos el punto M, y podemos calcular la distancia de B a la recta L con esta construcción, haciendo la distancia entre los puntos, o sea, de B a M, pero eso es el módulo del vector BM. Bueno, entonces calculan el vector BM, ¿sí?, que ya tenemos entonces, M tiene estas coordenadas, B tiene estas coordenadas, o sea que el vector BM a mí me quedó 24 sobre 13, menos 16 treceavos, o sea que el módulo de este vector va a ser entonces la distancia
de B a la recta L. Bueno, eso después lo chequean. Hacemos entonces, esto debería darnos 8 sobre raíz de 13 nos había dado. Bueno, entonces esta es otra forma de calcular distancias de punto a recta en el plano. Bueno, después seguimos con otro ejercicio. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 7 que nos pide determinar un punto B que va a ser el simétrico de un punto A, que la es menos 1, 1, respecto a la recta 2x menos y menos 7. Bueno, yo ya tengo dibujada la recta, ¿sí? Aquí la tenemos en forma implícita. Bueno, la puse en forma explícita para poder graficar, ¿sí? Tiene ordenado el origen menos 7 y pendiente 2. Y bueno, acá está el punto que es el menos 1, 1. Entonces, ¿qué sería el simétrico de A respecto de la recta? Sería un punto, ¿sí?, que va a quedar de este lado de la recta. Pero para eso vamos a necesitar hallar una recta perpendicular a la recta L, ¿sí?, que pase por el punto A. O sea que A esté contenida en esa recta que estamos buscando. Entonces vamos a buscar una recta L', ¿sí?, donde L' va a ser perpendicular a la recta L, ¿sí?, y además el punto A va a pertenecer a esa recta. Bien, entonces nosotros podemos ver en la forma implícita que tenemos acá un vector normal a la recta L. Fíjense, este es el 2 menos 1, el normal que estamos viendo desde acá. Entonces lo que podemos hacer es tomar un director de L' como el 2 menos 1, porque estamos diciendo que este vector es un vector perpendicular a L y estamos buscando entonces una recta perpendicular a L, o sea L'. Así que podemos tomar como director de L' directamente el que estamos observando como perpendicular a L, que es el normal de L, o sea el 2 menos 1. Y el punto A es el punto menos 1, 1, así que vamos a armar la recta L', que sería, bueno, en forma paramétrica tenemos el punto menos 1, 1, y después tenemos las componentes del director, que es el 2 por un cierto parámetro lambda, y acá menos 1 por lambda, donde lambda es un valor en los reales. Bien, entonces ya tenemos la forma paramétrica de esta recta. Ahora lo que podemos hacer es, a ver, yo necesito encontrar un punto, ¿sí?, que atraviese la recta y que sea simétrico a A. Es decir, es como si plegáramos la hoja, ¿sí?, con la recta en el medio, ¿sí?, y entonces coinciden los puntos A con su simétrico al plegarla. Bueno, esa sería la idea. Entonces, primero nos va a convenir encontrar este punto, ¿sí? Vamos a llamarle P. Y ese punto P, entonces, ¿cómo lo podemos hallar? Ya tenemos las dos rectas. Entonces podemos hacer L' intersección L, ¿sí?, y hallar el punto P. El punto P, entonces, fíjense que vamos a hacerlo distinto a como hicimos en el ejercicio que vimos, la intersección de rectas en el ejercicio 3, porque fíjense que acá tenemos la recta en forma paramétrica, la L' y en forma implícita a la L. Para hacer la intersección lo que podemos hacer es reemplazar en L a X, es decir, 2 por X, donde X toma el valor menos 1 más 2 lambda. Es otra manera de hacer la intersección entre rectas cuando están expresadas de distinta forma. Vamos a tener menos I, ahora entonces es 1 menos lambda, menos 7. Esto está igualado a 0. Bueno, en este caso, realizando cuentas, yo obtuve que lambda es igual a 2. Bien, entonces ahí ya con lambda igual a 2 me voy a la recta y para lambda igual a 2, X toma el valor 2 por 2, 4, menos 1, 3.
e I toma el valor -1. Por lo tanto, ya tengo el punto P, que es la intersección de L' con L, y es de coordenadas, está bien, es 3 de X menos 1 de Y, ¿sí? Bien, ahí tengo entonces el 3 menos 1. Y ahora lo que yo ando buscando es un punto, ¿sí? Más o menos va a estar por ahí, lo voy a llamar B, que es la letra que me pidieron. Y entonces, ¿qué pasa? A ver, nosotros hemos visto que la noción de punto medio, ¿no? Porque estamos viendo que si A es el simétrico de B con respecto a esta recta, es porque este punto es el punto medio de A y B. Entonces va a ser fácil de calcular, van a ser fáciles de calcular las coordenadas del punto B, porque conocemos la noción de punto medio. Es decir, si P es el punto medio de A y B, podemos mirarlo así. ¿Cómo armábamos el punto medio? Bueno, el punto medio, o sea, yo ya conozco las coordenadas de P, son 3 menos 1. Esto va a ser igual a la primera coordenada de B más la primera coordenada de A sobre 2. Entonces, la primera coordenada de B, x0, más la primera coordenada de A, que es menos 1, dividido 2. Y después nos queda la primera coordenada, la segunda coordenada de B más la segunda coordenada de A, dividido 2. Por lo tanto, ¿sí? Si igualamos, entonces, coordenada a coordenada, nos queda que 3 es x0 menos 1 sobre 2. Y de acá podemos sacar, a ver cuánto nos da. Nos da que x0 es 7. Y después de menos 1 va a ser y0 más 1 sobre 2. Por lo tanto, y0 nos da menos 3. O sea que el punto este tiene coordenadas 7 menos 3. Ese es B. Y ahí tenemos el simétrico, ¿sí?, de A respecto de la recta L. Bien, y como inciso B, nos están pidiendo ahora, bueno, yo ya tengo dibujada la recta L, y nos piden hallar sobre L un punto C. Ese punto C tiene que ser tal que si yo armo un triángulo, ¿sí?, A, B, C, bueno, entonces imaginémoslo por acá, después vamos a ver cuál es. Yo armo el triángulo, ¿sí? Ese triángulo que yo armo va a tener área 10. Pero cuidado porque también no sabemos dónde está C, si puede estar de este lado o de este lado. O sea que vamos a obtener dos valores posibles de C para los cuales ocurra esto, ¿sí? Bien, vamos entonces a ver cómo lo hacemos. Primero, bueno, vamos a escribir todos los datos. Tenemos los puntos son, el A es el menos 1, 1, el P, que ya lo habíamos sacado, es el 3 menos 1, por si lo necesitamos, el B es 7 menos 3, y el C no lo conozco, es el punto que ando buscando, le voy a llamar x1 y 1. Entonces, a ver, si yo lo tengo de este lado, a C, entonces, si el área del triángulo ABC es 10, por ahí podemos trabajar con este triángulo también y decir que el área del triángulo PBC, ¿sí?, el área de PBC, ¿cuánto tiene que valer? Si vale 10 el área de este triángulo, la mitad 5. Entonces, la fórmula para el área de un triángulo es base B por altura sobre 2, eso tiene que valer 5. Pero ¿quién es mi base? Bueno, vamos a tomar que PB es la base de este triángulo y PC, o sea, en realidad esto es un vector. El módulo de PB, ¿sí?, el módulo del vector PB es la base del triángulo y el módulo del vector PC es lo que mide la altura del triángulo. Lo que pasa que no tenemos x1 y 1, le pusimos a las coordenadas del punto C. Entonces, podemos empezar por lo conocido que sí tenemos, que son las coordenadas del punto B y la del C.
Entonces podemos decir que la base es el módulo del vector PB. Bien, eso cuando ustedes hallen el vector PB, aquí tenemos entonces, esto es 7 menos 3, sería 4, el vector da 4, y después tenemos menos 3, menos 1 sería menos 2. O sea que el módulo de este vector nos da la raíz cuadrada de 20, ¿sí? Porque es 16 más 4. Bien, ya tenemos un dato. Nos faltaría entonces esta altura, pero vamos por partes. Yo tengo, de acá podemos decir que 5 es igual a, la base ya la tenemos, es raíz de 20, multiplicado por la altura, que no la tenemos, dividido 2. O sea que la altura nos termina quedando 2 por 5, 10, dividido raíz de 20. O sea que 10 sobre raíz de 20 me quedó la altura. Ahora, ¿cómo podemos sacar esta altura? Bueno, fíjense. Vamos a decir que la altura es el módulo del vector PC. En este caso, ¿cómo escribimos al vector PC? El vector PC, fíjense que es, las coordenadas de C no las conocemos, pero ya las vamos a averiguar. Tenemos C es X, bueno, la primera es X1, entonces sería X1 menos 3, sería la primera componente del vector PC, y la segunda componente sería I1 menos 1, o sea, I1 más 1. Este sería entonces el vector. O sea que el módulo de este vector va a ser la raíz cuadrada de x1 menos 3 al cuadrado más i1 más 1 al cuadrado. Bien, y yo ya sé que esto tiene que valer 10 sobre raíz de 20. Pero fíjense, nosotros acá tenemos dos incógnitas que son las coordenadas del punto. Pero yo tengo el dato de que el punto pertenece a la recta. La recta L tenía ecuación 2x menos y menos 7 igual a 0. Entonces podemos poner como C, que tiene coordenadas x1 y 1, pertenece a la recta L, entonces satisface esta ecuación. O sea, 2 por x1 menos i1 menos 7 va a valer 0. En este caso podemos despejar i1 y tener i1 en función de x1. Nos queda i1 igual a 2x1 menos 7. Y lo podemos reemplazar acá. ¿Sí? Bueno, al reemplazarlo acá, ya nos queda todo de esta forma. x1 menos 3 al cuadrado más, bueno, esta parte sería 2x1 más menos 7 más 1, si yo reemplazo acá el x1, el i1, perdón. Si i1 lo reemplazamos por 2x1 menos 7, esta me va a terminar quedando 2x1 menos 7 más 1 sería menos 6 al cuadrado. Bueno, cuando realicen todas estas cuentas, vamos a llegar a lo siguiente. Nos va a quedar una ecuación cuadrática para resolver de la siguiente manera. Ahí les digo que me quedó a mí. Me quedó 5x1 al cuadrado menos 30x1 más 40 igual a 0. Bueno, entonces, por la fórmula de Bhaskara obtenemos dos valores para x1. Uno me dio 4 y el otro me dio 2. X1 me dio 4 y x1 me dio 2. Es lógico que pase esto porque uno de ellos va a ser el C que quede de este lado y otro va a ser el C que quede del otro lado. Si x1 vale 1 y 1 me dio 1, si x1 vale 4 y 1 me dio 1, y si x2 vale 2 y 1 me dio menos 3. Así que C va a tomar el valor, las coordenadas de C pueden ser 4, 1, ahora las vamos a ver en el gráfico, o 2, menos 3. Vamos a ver. 4, 1, o sea, 4 de X. Vamos a ver entonces dónde nos quedó el punto C. Nos quedó en 4
1, o sea, por aquí, acá, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos el triángulo de este lado. Ahí este triángulo tiene área 10 y el punto C sería el 4, 1. En cambio, si tenemos el punto 2 menos 3, o sea, 2 de X menos 3 de Y, o sea, por acá, entonces C estaría de este lado y el triángulo ABC sería este que está acá abajo, o sea, este. ¿Sí? Bien, terminamos con este video y seguimos la próxima.